queridos fratres y sorores de todas las Sí, jurisdicciones. le escucho. Que bueno, bienvenidos a todos. Estoy viendo aquí que están entrando a velocidad un grupo de miembros, así que yo creo que cuando terminamos la introducción ya casi todos van a estar ahí. Buenas tardes a todos. En este día tenemos la presentación del frate Luis Agustín Bonicho Suazo, que nos va a hablar sobre el Sendero Rosacruz. Me encanta esa imagen, Luis. Luis nació en Nicaragua en el año de 1958, estudió marketing, administración de empresas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y mando superior de comunicaciones militares. También estudió el idioma ruso en Rusia y un posgrado en administración funcional. Militar retirado del ejército de Nicaragua, una vez retirado del ejército se dedicó al comercio en el área tecnológica. Inspirado en esta área, creó su propia empresa. Es miembro de AMORC desde el año 2000 y ha ocupado diferentes cargos administrativos, ritualísticos e iniciáticos. Fungió como maestro auxiliar, fue maestro de logia, monitor regional de León, gran consejero para Nicaragua del 14 al 17, fue nuestro coordinador de grandes consejeros de Centroamérica y Panamá. Y recientemente terminó sus funciones como gran consejero de Costa Rica. Es autor de varias revistas, de varios artículos publicados en nuestra revista Rosacruz a través de varios años, así como otras publicaciones en Nicaragua y a través de la página de Facebook. Actualmente es un miembro activo nuestro del capítulo Rosacruz Marta Luis de Managua, Nicaragua. Bueno, Luis, te dejo con nuestra membresía, ansiosa de escuchar tus palabras y los conocimientos que nos vas a impartir a través de esta tan majestuosa conferencia que he revisado, que se llama El Sendero Rosacruz. Adelante, Luis. Buenas tardes, fratres y sorores. Realmente es un placer para mí saludarlos desde Nicaragua con nuestros mejores deseos de paz profunda para todos ustedes. El día de hoy tenemos el tema El Sendero Rosacruz. Realmente la palabra sendero tiene mucho que ver con caminos cortos, caminos que van de un pueblo hacia otro, son caminos rústicos y que requieren de un gran esfuerzo para poder cruzarlos y llegar al destino que tanto esperamos. En la imagen podrán ver ustedes que es un ser que se presenta ante ese sendero, muy apacible, capaz de soportar el frío, el calor, la sed, el sol y muchas dificultades que podrá encontrar en el camino. Este cuadro que ustedes están observando se llama Corazón Valiente. Es una obra de nuestro pasado imperator H. Spencer Lewis. Cuando yo llego a los portales, a conocer los portales de la Orden Rosacruz, me enviaron el dominio de la vida y en él aparecía esta imagen. Esta imagen marcó en mí en los años 60 algo muy fuerte y es a partir de ese momento que yo deseaba hacer Rosacruz. Sin embargo, por la edad no fue posible. En la actualidad, ¿verdad?, encontrar el sendero de nuestra amada Orden Rosacruz Amor es fácil. Más ahora con el desarrollo de la tecnología, lo que puede hacer más sencillo nuestro ingreso. Sin embargo, iniciar nuestro andar por el sendero no es fácil. Podemos leer todas las enseñanzas, libros, manuscritos, escritos antiguos, nuevos, etcétera. Pero no significa que hemos iniciado nuestro camino por el sendero, ni mucho menos que hemos alcanzado
la luz mayor. Algunos miembros, cuando llegan a nuestros templos bellos y maravillosos, esperan conocer a personas santas, iluminados, verdaderos servidores de Dios, grandes sabios, grandes personas, personas puras de pensamiento y sentimiento. Sin embargo, cuando ya comienzan a ese intercambio de experiencia, esa convivencia en nuestra amada orden, se percatan de que son miembros iguales que nosotros. Son personas con defectos, con malos hábitos, con vicios, defectos, y se percatan de que han llegado al lugar correcto. Porque si en nuestros templos solo existieran personas iluminadas, grandes sabios, no habría cavidad para un neófito como nosotros, deseosos de aprender nuevos conocimientos que le permitan cambiar, transmutar todo eso malo que tenemos a algo bueno y maravilloso, de buenos hermanos, de paz, hasta alcanzar la libertad, de llegar a ser luz, de ser vida y de ser amor para nosotros y para nuestros semejantes, llevando a la práctica todo el conocimiento adquirido de amar y servir a toda la humanidad. Para este propósito, nuestra amada Orden Rosacruz ha trabajado durante miles de años conservando y mejorando constantemente las enseñanzas, guiándonos gradualmente por ese sendero libre y luminoso, lleno de problemas, experimentos maravillosos, lecturas, escrituras, convocaciones, meditaciones que si sabemos apreciarlas, comprenderlas y entenderlas, nos conducirá hacia experiencias maravillosas que ni en sueños podríamos imaginar. Para ello, es necesario poner de nuestra parte el esfuerzo, la dedicación, la pasión con que debemos de hacer tal o cual actividad. Desde tomarnos un vaso de agua, respirar profundamente, retener el aire en nuestros pulmones, hacer la invocación de ingreso a nuestro santum, encender las velas, el incienso, escuchar la música suave que nos indica cada monografía, con cosas tan sencillas que parecen insignificantes, suelen darnos las mayores lecciones que trascienden increíblemente. Como el aletear de una mariposa, que quizás aquí nosotros en este plano estamos viendo un aletear sencillo. Sin embargo, en otros planos estará causando grandes tempestades, grandes movimientos de aire y muchas otras situaciones que se pueden presentar, porque todos estamos conectados. Sí, de eso estamos hablando, del Sendero Rosacruz, largo y maravilloso para aquel discípulo que se prepara con amor para dar y servir como Rosacruz, que da todo lo mejor de él
al igual que una rosa, que nos da su belleza y su aroma hasta que ya no queda tiempo para más, marchitándose y desvaneciéndose, después de haber entregado todo y más. Estamos hablando de ese sendero por el cual debemos avanzar con pasión, devoción y con la certeza de que al final de él encontraremos los ríos de leche y miel que tanto anhelamos y que nos han hablado muchos nuestros fratres y sórores de hace mucho tiempo ya. Cuando iniciamos el sendero, pensamos que el camino se acerca a nosotros y que nos va a entregar todo como en bandeja de plata, simplemente por haber llegado al portal, porque ya pagamos o ya hicimos lo que teníamos que hacer, llenar la solicitud, inscribirnos y ya. Mas no es así. Tenemos que dar los primeros pasos, sentir ese camino, las piedras, los obstáculos a superar para avanzar por el sendero que no es tan visible, pero no podemos saberlos hasta que avancemos y vayamos avanzando cada vez más, buscando las enseñanzas y llevándolas a la práctica. No hacerlo como quisiéramos hacerlo, sino como nos indican las enseñanzas. Aunque los que no lo hacen así suelen decir de que no hay resultado. Y muchos fratres y sórores se frustran y se alejan. Otros esperan a ser ayudados, que los levanten del lugar donde quedaron y que los lleven. Entonces nos percatamos de una ley clara y precisa. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Pero otros avanzan y se percatan por lo que llegaron. Y se percatan de que por lo que llegaron es lo más precioso a lo que pueden aspirar y que son insignificantes cualquier sacrificio comparado con los beneficios que el sendero les va a dar. Y nos recompensará con conocimiento por nuestra perseverancia y la certeza que debemos de tener para avanzar en este sendero, superando todas nuestras debilidades, dejando en el camino todas esas cargas innecesarias que llevamos a cuestas, todos esos vicios, todos esos errores. Toda esa carga innecesaria que nos quita movilidad, que nos estorba. Esos vicios que afectan nuestro comportamiento con nuestros semejantes, que nos impiden en muchas ocasiones amar y servir a la humanidad como se merece, por nuevos hábitos y valores que nos ayuden a recorrer ese camino, que fácil no es. Para ello, contamos con nuestros estudios de Santum, estudios de templo, convivencias en nuestros organismos afiliados, retiros espirituales, convenciones nacionales, convenciones regionales, convenciones internacionales y tantos eventos como esta conferencia en la que nos encontramos el día de hoy. Cada evento tiene mucho que enseñarnos. Cada evento, cada actividad en la que participamos es como un espejo en el que nos debemos ver, observarnos
contemplarnos, estudiarnos, analizarnos, qué hacemos o qué no hacemos, qué tenemos o qué no tenemos, cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros hábitos, nuestras habilidades, nuestros talentos y cómo utilizarlos en nuestros organismos, en nuestras actividades, en nuestros eventos para ayudar al prójimo, para ayudar a la humanidad entera, aplicándolos a esa realidad que se nos presenta ante nosotros. Cómo cambiar, cómo hacer mejor las cosas y disfrutar de todo lo que hacemos, fracasar e intentarlo de nuevo hasta alcanzar la perfección y decirlo, sentirlo, ser feliz, pero sobre todo disfrutarlo en todo amar y servir, entregándolo a los demás sin esperar nada a cambio. Más que saber que hemos cumplido con nuestro sagrado deber, escribir y legar a todo aquel que tiene sed y hambre del conocimiento de cómo llegar a él y luego entregar su experiencia para el conocimiento y cómo llegar y cómo entregar sus experiencias para las futuras generaciones en el hacer de las buenas acciones, deshaciendo las malas que puedan dañar o perjudicar a otros. Muchas veces y en muchas ocasiones pensamos que el sendero es sencillo, pero encierra un universo en él, llenándonos de felicidad o de sufrimiento. Todo dependerá de nosotros y de nadie más. Hace muchos años leí un poema de Pablo Neruda. Tú eres el resultado de ti mismo. Es uno de los poemas más bellos que he leído. En él nos aconseja cómo debemos de ser, cómo debemos de entender que tenemos que superar el ego, que tenemos que superar muchas debilidades que son los verdaderos elementos que provocan el éxito o el fracaso de una persona. Por otra parte, nos enseña a conocernos a nosotros mismos, a vernos en un espejo, qué somos, cómo somos, en qué estamos fallando. Y vale la pena estudiarlo para tener una mejor comprensión del por qué tenemos que conocernos a nosotros mismos. Cuando estamos en pronaos y el guardián pronuncia aquellas palabras preciosas, que nuestro mutuo propósito es conocernos a nosotros mismos, se nos hace chiquito el corazón cuando tomamos esas palabras con compasión de ese portal del templo de Apolo que debe estar presente en nuestras mentes y en nuestros corazones por siempre. Al iniciar el sendero Rosa Cruz, lo hacemos conscientes que es la oportunidad para crecer, vibrar en frecuencias más sublimes que nos permitan alcanzar una estatura espiritual más elevada, que nos permita transmutar la vanidad, el egoísmo, la maldad, la prepotencia, la arrogancia y muchos defectos por nuevos valores, nuevas virtudes, convirtiéndonos en el hombre nuevo que necesita la humanidad
para un mundo mejor e igualdad, convergiendo en los puntos que nos unen y alejándonos de todos aquellos que puedan separarnos. Para ello, es muy importante tener bien definido lo material de lo espiritual y manteniendo un equilibrio entre la rosa y la cruz, por esa naturaleza del ser humano. No es fácil, pero tampoco imposible. Despojarnos de lo material, dar hasta que nos duela y deje de dolernos para renacer en la compasión de dar y servir. Que cuando lo alcancemos, no dejemos de amar y servir hasta que ya no quede tiempo para más. Y con una sonrisa decir, misión cósmica cumplida, y prepararnos para el futuro con la certeza de que lo haremos bien y mejor, ya que lo que hiciéramos en esta vida, hecho estará en otros planos. Nuestra amada orden nos entrega el conocimiento de una manera organizada, ordenada y gradual, pero de nosotros depende dar los primeros pasos, llevar a la práctica cada lección, cada ritual, cada sonido, cada ejercicio, cada lección, leer todos los libros sugeridos, investigar cada palabra que no podamos entender, ya que en muchas ocasiones una palabra puede hacernos perder el significado o la idea del estudio. Si nos dejamos guiar por nuestros maestros, todo será un éxito. De lo contrario, vagaremos de un lugar a otro y sin rumbo, perdiendo en la ignorancia y buscando culpables por nuestros fracasos. El hecho de caminar en línea recta y ángulos tiene un significado, una enseñanza, una disciplina, algo tan sencillo y que muchas veces lo cuestionamos. ¿Por qué? Porque el tentador del umbral está presente en todo momento. El tentador tratará por todos sus medios de no permitirnos alcanzar la luz mayor a la que tanto aspiramos, para desviarnos y sacarnos de ese sendero bello y maravilloso que nos conduce a la maestría del ser. Las enseñanzas también están resguardadas en nuestros organismos afiliados, en esas convocaciones, en esa convivencia con nuestra enseñanza de amar y servir y compartir desde las alegrías hasta nuestros pesares, pero disfrutando cada momento, cada experiencia que va llenando nuestras conciencias de las enseñanzas más puras. En cada convocación, en cada reunión, en cada conferencia, en cada charla y en tantas actividades, hay una enseñanza que nos eleva a dimensiones muy superiores, más allá de lo físico, que trascienden en nuestras mentes, emociones y sentimientos. Dentro de esas emociones vamos a encontrar muchos ejemplos. Y uno de estos ejemplos que me tocó vivir fue una vez que iba para mi casa desde el templo de donde venía.
Y ocurrió que en el camino encontré un callejón que no había luces y solo se miraban unas chispas como de alguien que estaba fumando a lo lejos. Entonces, con la certeza en el cósmico, le pedí que si algo me iba a suceder ahí, en ese preciso momento se iba a aparecer un auto y me iba a llevar hasta la puerta de mi casa. Y realmente así fue. En ese preciso momento se apareció un auto. Bajó el señor que lo conducía y me dice, señor, ¿usted vive en tal dirección? Y yo le respondí, sí, señor, ahí vivo yo. ¿Me hace el honor de que lo pueda llevar hasta la puerta de su casa? Y yo le dije, muchas gracias. El señor me abrió la puerta trasera, me montó y me llevó hasta la puerta de mi casa. Mi esposa me estaba esperando y me preguntó que quién era. Y yo le dije que no sabía. Realmente el vehículo que se me presentó me causó extrañeza porque era un vehículo nuevo del año, muy bonito. Y sin embargo, no supe, o mejor dicho, aún sigo preguntándome quién fue aquel señor que pasó a recogerme en el momento preciso para que no me pasara nada. Por otra parte, año con año, nuestra amada orden nos entrega llaves, conocimientos y un sinnúmero de herramientas que nos permiten abrir muchas puertas, alcanzar mucho conocimiento si sabemos utilizarlos y comprenderlos. Se trata de muchos valores y virtudes necesarios, no solamente para alcanzar la estatura espiritual a la que tanto anhelamos, sino para ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores estudiantes, mejores seres humanos. Y debemos de estudiar esos valores, esas virtudes que son las únicas herramientas que nos van a permitir alcanzar la verdadera libertad a la que tanto anhelamos. Y como caballeros rosacruces, debemos tomar ese compromiso por la luz, por la vida y por el amor hasta alcanzar esa estatura espiritual por la cual hemos llegado a este sendero que nos diferencia de los demás y nos permite que lo difícil cueste y lo imposible nos cueste un poco más. Los valores y virtudes crean la alquimia a la que tanto aspiramos nosotros, de transformar el plomo en oro. Lo que la naturaleza es capaz de transformar en años, hacerlos nosotros en segundos. Parece magia, pero es la magnificencia del ser en un todo amar y servir, dar y recibir, poner en movimiento la energía divina de amor en una o varias direcciones al mismo tiempo. En momentos difíciles y en algunos casos angustiosos, tenemos que prepararnos para hacer esas transformaciones que requiere la humanidad, el planeta, todo
Todas nuestras relaciones con la madre naturaleza requieren de que ese conocimiento que nos da nuestra amada orden Rosacruz lo llevemos a la práctica. Hay tantas virtudes y valores que debemos cultivar en nuestro ser que mencionarlos sería incalculable el tiempo que nos llevaría. Por lo cual vamos a mencionar los principales, muy necesarios para avanzar por el sendero de nuestra amada Orden Rosacruz Amor desde hace más de 3.373 años, y que son los siguientes. Vamos a comenzar por el valor de la humildad. Ningún ser humano puede alcanzar la iluminación si no adquiere la humildad, porque es una virtud que da nobleza a un verdadero servidor de Dios. Y puesto que nosotros mismos aspiramos a conocer la luz mayor, debemos aprender a ser humildes en todas las circunstancias de la vida. Esto implica que callemos a nuestro ego, no que lo eliminemos, que lo callemos cada vez que estemos tentados por atraer la atención de los demás, por nuestros méritos, por lo que se refiere al cósmico. Nada es meritorio que trabajar al servicio del prójimo sin buscar jamás glorificarse por ello. Es entonces la alegría interna de actuar bien y no los honores la que debe estimularnos para servir a nuestro ideal místico. Nunca debemos adular a nadie, ni adular, ni permitir que nos adulen a nosotros, porque en ese caso estamos fomentando el ego. El ego no es fácil callarlo, no es sencillo, pero tenemos que hacer nuestros mejores esfuerzos para dar lo mejor de nosotros en nuestros templos, en nuestras comunidades, en nuestros centros de trabajo y en todos los lugares de nuestro entorno, para dar lo mejor de nosotros y ser mejor cada día. Y la humildad es ese factor. Acabar con la arrogancia, la prepotencia, el engreimiento y muchas veces hasta con la mala intención. Luego tenemos otro elemento muy importante, que es el desapego. Numerosas personas están demasiado apegadas a los bienes de este mundo y su adquisición es el ideal de su vida. En casos extremos, envidian las posesiones de los demás y mantienen en su contra pensamientos de codicia. Evidentemente, dicho comportamiento está en oposición con los valores morales que deben guiar nuestra conducta. Entonces, es importante que cultivemos el desapego como nuestra propia riqueza interna y hacer de él uno de los pilares de nuestra existencia. Para ello, debemos de centrarnos constantemente en la espiritualidad. De esta manera, conoceremos la verdadera felicidad y viviremos en paz con nosotros mismos. Muchas veces queremos dominar a las personas, hacer que las personas hagan lo que nosotros queremos. Y realmente no se trata de eso. Yo no puedo hacer en la actualidad que mi esposa haga lo que yo quiero que haga, solo porque sí. Sino de que tengo que convencerla, porque si no me meto a problemas.
Otra cosa, muchas veces queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos, pero tenemos que tener también la forma de hacerlo. No somos dueños de nuestros hijos, no somos dueños de nuestras esposas, no somos dueños de nuestros amigos, no somos dueños de nadie. Y cada uno de nosotros, en su momento, tendrá que pesar su pluma y su corazón para ver lo que sabía y lo que hizo. Luego tenemos la constancia. La constancia es otro valor muy importante en nuestras vidas. Es imposible adquirir la maestría de la vida mientras nos falte constancia en el estudio y en la aplicación del misticismo, ya sea en el plan material o en el plan espiritual. Nada se puede obtener sin hacer uso de esta virtud, porque es indispensable para llevar a cabo lo que emprendemos. A la inversa, la inconstancia conduce al fracaso, porque esta flaqueza hace esclavo al hombre de la casualidad y de la circunstancia. Por lo tanto, es siendo activos y perseverantes en el servicio del bien que podremos realizarnos en todos los planos de la existencia. Por el contrario, si somos indecisos en la elección de nuestros actos e inconstantes en su cumplimiento, nos veremos o nos volveremos, mejor dicho, a pesar nuestro, en servidores del mal y fallaremos en nuestra misión. Fratres y sorores, la constancia en el estudio, la constancia en amar y servir en nuestros templos, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestros continentes, en el planeta entero, es fundamental. Sin amar y servir, no servimos para vivir. Esa es la esencia de nuestro ser. Seamos constantes en el diario vivir. Luego tenemos la tolerancia. La tolerancia es uno de los elementos que nos conduce a la paz interior y que muchas veces nos vuelve apacible, capaces de controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones, que es un elemento muy fundamental. Dado a que todos aspiramos a volvernos instrumentos de paz, debemos de dar muestra de tolerancia en todos los campos y mostrar que podemos entendernos como personas y con personas cuyas ideas o creencias no compartimos. Actuando de esa manera con nuestros semejantes, daremos el ejemplo de una actitud responsable y probaremos por nuestro comportamiento que la filosofía Rosacruz es profundamente humanista. Entre todas las flaquezas de la naturaleza humana, la intolerancia es sin duda la más destructiva, porque hace que el hombre y hace del hombre el enemigo de su hermano. Es en ella que reside el germen de todas las guerras que asolan el mundo. Por ello, cultivando la tolerancia en nuestros seres, en nuestros corazones, vamos a comenzar a tener paz nosotros mismos
controlando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, y al mismo tiempo controlando nuestras emociones y sentimientos. Hagamos de la tolerancia el pan nuestro de cada día. Fratres y sorores, a continuación veremos uno de los valores que más me alegra el corazón: la sinceridad. Seamos sinceros en nuestras relaciones con el prójimo y esforcémonos por ser verdaderos. Hagamos igualmente de la sinceridad el apoyo de nuestra búsqueda mística, porque tal es la condición para recibir la inspiración deseada. Si el hombre tiene el poder de engañar a sus hermanos, en ningún caso puede ocultar a Dios sus verdaderas intenciones. En virtud de este principio, le es imposible abusar de la confianza del prójimo, mentir con fines interesados, mutilar la verdad o traicionar sus promesas sin sufrir, tarde o temprano, las consecuencias kármicas de ello. Bajo todas sus formas, la hipocresía es culpable a los ojos del cósmico, como siempre está animada por el deseo de hacer el mal o de apoyarlo. Siendo sincero, nunca vamos a ser falsos. Siendo sinceros, vamos a ser sinceros con nosotros mismos para no ser falsos, para ser sinceros con los demás y para no defraudar ni a nuestros padres, ni a nuestros hijos, ni a nadie. La compasión. La compasión es otro de nuestros valores que tienen mucho que ver con nuestro sendero Rosacruz por el cual nos enrumbamos. La compasión es más que una virtud, es un estado de conciencia que revela en sí mismo el respeto y el amor que debemos otorgar a nuestro prójimo. El sufrimiento del prójimo, ya sea físico o mental o espiritual, no puede y no debe dejarnos indiferentes. Como saben, la humanidad forma un solo cuerpo y todo atentado causado contra una de las células del cuerpo es una ofensa a la fraternidad humana. Es por esa razón que tenemos el deber de actuar y de orar por todos los que sufren o tienen necesidad de ser ayudados a fin de que reciban el apoyo material y la ayuda espiritual de la que tanto necesitan. Si no lo hacemos, somos indignos del conocimiento que poseemos y que de hecho es mucho. Fratres y sorores, no hay como sentirse en el zapato de nuestros hermanos que sufren o que tienen necesidad de ser ayudados. Aprendamos, tratemos de sentir eso para poder cambiar, para poder ser mejores, para poder ayudar, para poder y a la vez recibir, porque la vida es como una rueda. Unos días estamos arriba, pero otros días estamos abajo. Hoy podemos necesitar y mañana podemos dar. Continuando, queridos fratres y sorores, tenemos la sabiduría. La sabiduría es la más bella de las virtudes porque las incluye a todas. Todas esas virtudes y valores que hemos venido estudiando. En efecto, es la expresión humana de la perfección divina
quien quiera que la posea es verdaderamente un maestro, es decir, un instrumento de las leyes por medio de las cuales Dios se manifiesta en toda la creación. Entonces, ser sabio es el sentido más noble de este término. Es dominar el conocimiento de las leyes naturales, universales y espirituales. Es también pensar, hablar y actuar en armonía perfecta con el bien. Por último, es ponerse constantemente al servicio de la humanidad con el fin de ayudarla a evolucionar hacia un nivel superior de conciencia y permitirle así cumplir con su misión cósmica. Fratres y sorores, espero que esta parte de la sabiduría la estudiemos un poco más. Pero, como lo dice, es también pensar, hablar y actuar en armonía perfecta con el bien. Por último, es ponerse constantemente al servicio de la humanidad con el fin de ayudarla a evolucionar hacia un nivel superior de conciencia y permitirle así cumplir con su misión cósmica. Si nos contemplamos en el espejo y meditamos por algunos instantes sobre estos valores, podemos comprender cómo estamos en el sendero. Si hemos avanzado, si estamos descansando, si nos hemos detenido o cuál es la situación de nuestro ser. No es para lamentarse, es para saber qué hacer y continuar nuestro avance a fin de cumplir con la misión cósmica por la que hemos llegado a este plano terreno. Todo será más fácil, pero sobre todo, disfrutar de cada momento, de avanzar, de caer y volvernos a levantar, de tomar impulsos para avanzar por este sendero de luz, vida y amor para toda la humanidad. Fratres y sorores, concluimos esta exposición con el mismo cuadro con el que comenzamos, de corazón valiente, donde el ser apacible, que no se inmuta ante las dificultades, obstáculos, problemas, experimentos, tempestades, calamidades o situaciones difíciles o imposibles, somos nosotros mismos, viendo nuestra imagen para ayudar, para amar y para servir a toda la humanidad. Fin. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu exposición. Ahora vamos a proceder a como lo hacemos acostumbradamente, a un periodo de preguntas y respuestas. Frater Alberto te va a facilitar leyendo las preguntas para que sea más fácil. No tengas que leerlas, sino que solamente las escucha y las va respondiendo. No sé si Alberto está por ahí. Sí, aquí estoy, gran maestro. Ok, adelante. Creo que hay un grupo ya de preguntas que nos han ido llegando, ¿cierto? Sí, ya hay algunas aquí. Adelante, adelante. Frater Luis, a ver, dice sobre la tolerancia. Si yo tolero y el otro no lo practica, ¿sigo insistiendo sin esperar resultado? ¿Aló? Sí, Frater, ¿me escucha?
¿Lo escuchas, Luis? Si me la repite un poco, lo que pasa es que casi no le escucho. Ok, a ver, ¿ahí me escucha bien? Frater Luis, ¿me escucha? Creo que lo perdimos, como que perdió la comunicación, ¿no? Sí, ¿tú sí me escuchas bien, gran maestro? Y lo escucho perfectamente bien. Lo que le podemos decir ahora a Luis es que pueda apagar la presentación, ¿será? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho ya Ahí está. la quité. Luis, tienes el micrófono apagado. Prende el micrófono. Ahora sí. ¿Nos escucha, Luis? Ya. Estamos. A usted sí. A mí, Frater, ¿me Alberto, escucha no le bien? escucho. Ahora sí. Ok, a ver, le preguntaba sobre la tolerancia. Si yo tolero y el otro no lo practica, ¿sigo insistiendo sin esperar resultados? Realmente la tolerancia, si nosotros la practicamos, como te entendí la pregunta, si nosotros somos tolerantes y el otro no lo es, nosotros debemos de ser más tolerantes que el frater que no lo es aún, porque es lo que nos va a permitir estar en armonía, en paz. Como decía mi abuelita, cuando a uno le falte, que al otro le sobre. Y realmente eso nos enseñaba a tolerar a nuestros semejantes. En la actualidad, si nosotros aplicáramos ese principio de la tolerancia, creo que no habrían conflictos, no tendríamos por qué enojarnos, por qué molestarnos. Y por otra parte, nos ayudaría mucho a controlar nuestros sentimientos y emociones. De acuerdo, otra pregunta que dice, ¿qué hacer ante la inconstancia? Ante la inconstancia debemos de trabajar mucho, porque si nosotros no somos constantes en el estudio, a como nos indican desde las primeras monografías, que es muy maravilloso estudiarlas, repasarlas, entonces la inconstancia no nos permite alcanzar el conocimiento total. Por otra parte, esa sencillez que dice que antes de entrar a nuestro santum tenemos que lavarnos las manos, tenemos que tomar un vaso de agua, hacer las respiraciones, encender el incienso para nuestro estudio, las velas, cómo entrar al santum, cómo hacer el estudio de nuestras monografías, con pasión, con dedicación, con emoción, con amor sobre todo. Entonces, eso nos va a dar el éxito, pero para ello tenemos que hacerlo de tal manera que nos acostumbremos. Al acostumbrarnos, lo vamos a hacer un hábito. El hábito se va a volver una costumbre y la costumbre es nuestra vida, como dicen muchos sabios. Tengo otra pregunta que dice, ¿hay diferencia entre tolerancia y aceptación? La tolerancia es de que yo te acepto tal y como eres. Yo no te voy a cambiar. Yo no te voy a cambiar. Si yo pretendo cambiarte o cambiar al mundo, estoy mal. Porque el primero que tiene que cambiar soy yo para poder aceptar a los demás tal y como son. Aceptándonos a nosotros mismos, aceptamos a los demás. La tolerancia va más allá todavía, porque aun sabiendo cómo es la otra persona, yo debo de aprender a tolerarla. ¿Para qué? Para alcanzar la paz. La paz comienza por cada uno de nosotros. Dice, ¿cómo puedo apaciguar mi ego en el trabajo y ser un buen jefe en la oficina?
y piensen que no tengo autoridad. La autoridad no significa ser prepotente. La autoridad no significa ser engreído. La autoridad no significa ser malintencionado. Si yo no soy prepotente, ni engreído, ni malintencionado, entonces soy un buen jefe. ¿Por qué? Porque voy a trabajar a como lo manda el código de la empresa a la cual yo presto mi servicio. Por otra parte, voy a ayudarles, voy a apoyarlos. No voy a hacer su trabajo, voy a apoyarlo, voy a ayudarlo y voy a guiarlo, voy a dirigirlo. Una persona nos pregunta, ¿qué herramientas usar para mantenernos siempre humildes? Para mantenernos siempre humildes es necesario controlar nuestros sentimientos, controlar nuestras emociones. Amar y servir es un principio fundamental para controlar nuestras emociones y sentimientos. Muchas veces tiene que ver mucho esos sentimientos de que quiero ser mejor que todo mundo, pero para ser mejor que todo mundo, hagamos la apuesta. ¿Quién sirve más? ¿Quién ama más? Entonces, en ese sentido, vamos a dar sin esperar nada a cambio. Vamos a amar, vamos a dar. Y llega un momento en que lo sentís tan sencillo, tan tuyo, que no necesitas de jactarte de ello, sino simplemente amar y servir. Amar y servir es lo que te va a llevar a alcanzar la humildad. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo buscando un beneficio, sino que lo estás haciendo para dar. Pero así como damos, también tenemos que aprender a recibir cuando nos toca. ¿Qué nos puede explicar sobre la tolerancia cuando sufrimos una calumnia que nos causa mucho daño en varios campos, como por ejemplo en lo material y en la reputación? La tolerancia debe, si realmente nosotros queremos la paz, tenemos que aprender a ser tolerantes. Muchas veces no vamos a callar al necio. Muchas veces se dice de que cuando alguien discute con un necio, ese necio lo va a llevar a niveles superiores. Y realmente en esos niveles superiores nos convertimos en víctimas de esos necios. Por tanto, si nosotros aprendemos a tolerar a las personas y no llevarlos a límites de demasiada necedad, yo creo que es importante saber en qué nivel lo vas a manejar. Hay otras situaciones de que ya lo que es honor y reputación, yo creo que eso ya tiene que ver con otra situación, con las leyes que rigen un país, con las leyes que rigen el comportamiento humano. Porque si ya se trata de denigrarlo, hombre, él tendrá que defender su honor, y al defender su honor existen leyes que lo protegen y él sabrá cómo hacerlo. ¿Cómo vivir en el Sendero Rosacruz en estos tiempos de cuarentena y de crisis económica? La cuarentena debe de servirnos como un retiro espiritual. Realmente en Nicaragua nosotros no tenemos cuarentena porque los casos son pocos y bueno, no se vive. Sin embargo,
la cuarentena debe servirnos como un retiro espiritual. Podemos leer, podemos examinarnos, podemos vernos frente al espejo, podemos ingresar a nuestro santo, podemos pedir por los demás, podemos ayudar tanto uniendo nuestros pensamientos al egregor de nuestra amada orden. Tenemos ejercicios fabulosos. Por ejemplo, las 6 de la tarde, las 6 de la mañana, 12 de la noche, 12 del día, y muchos ejercicios que pueden ayudarnos a potenciar estas cuarentenas con conocimiento, con sentimientos, con emociones que ayuden a la humanidad a salir de esta dificultad. ¿Cómo soltar el pasado que no me deja ser feliz en el presente? El pasado ya pasó. No vas a poder cambiarlo. Pero el presente, como lo dice la palabra, es un obsequio, es un regalo que tenemos todos los días. Y tenemos que aceptarlo y ser mejores. El pasado no te puede dañar si vos sos benévolo con tu presente, dando más, sirviendo más. Yo creo que nos ayuda a vivir mejor el presente y a crear un mejor futuro. ¿Cuáles serían las señales en el sendero Rosacruz de que estamos en lo correcto? Cuando somos capaces de servir, de dar, sin esperar nada a cambio. Cuando estamos al llamado de nuestra orden. Cuando somos capaces de dar, además de dar y servir en nuestra orden, somos capaces de servir a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, en nuestros trabajos, en nuestros centros donde nos desarrollemos, donde podamos dar sin esperar nada a cambio por nuestros prójimos, por nuestros semejantes, por los pobres, por los que necesitan ayuda material y espiritual. Cuando nosotros somos capaces de hacer eso, cuando entregamos un conocimiento a alguien de tal manera de ayudarle de una forma material o espiritual, nosotros estamos en ese sendero por el cual hemos venido. Nuestro soberano imperato H. Spencer Lewis nos dejó esas enseñanzas bellas y maravillosas de cómo fue él. Si nosotros pudiéramos leer todas las obras de H. Spencer, hombre, creo que sería un buen ejemplo para nosotros. Dice, estimado conferencista, el sendero Rosacruz, según el cuadro del Imperator inicial, H. Lewis, se nota a un ser humano que está ante todo tipo de adversidades físicas, mentales y espirituales. Sigue firme y no tiene miedo. ¿Ese es el verdadero sendero de los miembros Rosacruces? Realmente es un prototipo, algo a lo que todo Rosacruz debe aspirar. Llegar a tener ese don apacible que no se inmuta ante las adversidades, sino que sabe entenderlas, comprenderlas y transformarlas. Es capaz de realizar la alquimia material y espiritual. Ese es a lo que todo Rosacruz, cuando inicia el sendero, debe aspirar.
¿Qué hacer con la ira incontrolable que me hace herir a otros? ¿Perdón? Una persona pregunta, ¿qué hacer con la ira incontrolable que me hace herir a otros? Primero, controlarla, desecharla. La ira no es algo bueno, es algo que perjudica a la persona que la realiza, más que a la persona que pretende herir. Porque muchas veces la persona que pretende herir no la hiere, se vuelve inmune a esas barbaridades que puede hacer. Entonces va a causar un problema más al que cree que quiere herir que al que hiere supuestamente. Por lo tanto, lo más indicado es aprender a desechar todo eso del sentimiento humano y tratar de ser lo mejor que pueda, dar lo mejor de él, sacar lo mejor, por muchos elementos que puedan haber, tiene que desechar esa ira, porque la ira es muy mala. La ira es capaz de llevarlo a cometer cosas que no quiero ni mencionar siquiera. En ocasiones me cuesta trabajo ser constante. ¿Qué debo hacer? Para ser constante, tienes que comenzar haciéndolo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que lo crees una costumbre. Después de que lo hagas costumbre, tienes que hacerlo un hábito. Y una vez que lo hagas un hábito, eso va a ser tu vida. Y por eso es que tenemos que ser constantes. La constancia es fundamental en todo para alcanzar el éxito. Tengo otra que dice, respetado maestro, la tolerancia implica ver que un hermano comete un error y hacerse el que no ve, ¿es correcto? No, no se trata de ser injusto tampoco. La tolerancia significa de que si yo veo que están causándole daño a alguien, yo tengo que también, o sea, tengo que tener los suficientes argumentos para decirle al frater, está cometiendo un error, porque tal vez él no se percata. Él cree que está haciendo bien y muchas veces no está haciendo bien uno. Es más, frater, hay muchos ejemplos de fratres como el alcohólico, por ejemplo. Le dices al alcohólico que es un alcohólico y él te dice, no, soy un bebedor social. ¿Por qué? Porque no se percata del gran problema que tiene. Y muchas veces es necesario saber decir las cosas y decírsela al frater que está cometiendo los errores, que está dañando al otro. Porque muchas veces lo que es bueno para uno es malo para otro. Y tenemos que aprender a verlo, a enfocarlos. Porque en este sendero, cuando venimos, no sabemos ni qué hacer. Pero en la medida que vamos aprendiendo, que nos vamos aprendiendo a ver nuestros errores, a ver nuestras debilidades y comenzamos a superarlas, es que vamos avanzando por el sendero. De lo contrario, no avanzaremos nunca. Usted se refirió a que sin amar y servir, no servimos para vivir. Es un juicio de valor en sí mismo. Debemos tomar esta premisa como un hábito de mejoramiento en ese sendero Rosacruz. La realidad es de que en el sendero Rosacruz todos venimos a amar y servir. Porque cuando yo
O sea, cuando llegamos al portal de nuestro templo, nosotros tenemos un objetivo: ser Rosacruz. Ser Rosacruz no es fácil. Ser Rosacruz no significa que ya soy Rosacruz y ya se acabó. No. Ser Rosacruz significa que tengo esta vida para servir, que tengo esta vida para amar, y si yo no he servido, y si yo no he amado, no he servido para vivir. ¿Por qué? Porque por lo que vine es amar y servir. He sido un completo fracaso. Entonces, amar y servir es fundamental para el ser humano. Es fundamental para un Rosacruz. Es la razón, es como el aire que respiramos los seres humanos. Hay dos preguntas que comienzan exactamente igual, que dice, el sendero es difícil por todas nuestras faltas y carencias en el entendimiento y aplicación de estas virtudes. Es difícil, pero sabiamente se dice que lo difícil cuesta y lo imposible cuesta un poco más. Y todo ser humano, todo Rosacruz, tiene que tenerlo presente. Y ante todas las dificultades vamos a tener dificultades, pero también vamos a tener imposibles. Y esos imposibles son los que tenemos que superar. Esas dificultades son las que tenemos que superar. Esas dificultades son las que tenemos que superar para alcanzar ese don apacible que tanto anhelamos. La segunda pregunta que se derivaba del mismo comentario es, ¿qué puedo hacer en momentos en el que el sendero es pesado y oscuro? Sentir alegría, cantar, bailar, reír, pero nunca y jamás darte por vencido. La realidad de las cosas es de que para poder alcanzar las metas, por muy grandes que éstas sean, somos capaces. Yo solo recuerdo a nuestro muy venerable gran maestro José Botello cuando llegó a la GLH y encontró una GLH bien dura. En la actualidad lo veo, lo observo y he visto su trabajo y he visto todo lo que ha hecho y he visto hasta dónde estamos hoy y estamos aquí, y sinceramente esa es la actitud de un Rosacruz. Lo difícil y lo imposible no existe. A ver, Luis, ¿usted puede indicar cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? El conocimiento es la teoría y la sabiduría es la práctica. Dice, felicidades, Frater Bonici, excelente conferencia. Me gustaría preguntarle, para usted, ¿cuáles serían los aspectos más importantes que nos puedan ayudar a seguir el sendero Rosacruz, sobre todo en estos tiempos de tanta inseguridad, temor y desesperación? El principio fundamental es no temer. Y lo segundo es cultivar los valores y virtudes que nos hagan mejores seres humanos, mejores personas. Y alcanzando y cultivando esos valores, alcanzaremos la maestría del ser. Es una ley.
Practicar la tolerancia al interior de la orden quizás no sea tan complicado, pero ¿cómo la aplicamos en nuestra sociedad actual, la cual la palabra tolerancia es interpretada unilateralmente? La palabra tolerancia no es una palabra, es un valor. Y es un valor que si nosotros sabemos cultivarlo, sirve tanto en la orden como en el exterior. Muchas veces nos encontramos con personas que no van a pensar igual que nosotros. Eso no significa que dejemos de ser hermanos. Todos somos hermanos. Algunos vamos a discrepar en pensamientos por nuestros niveles vibratorios o nuestros niveles de desarrollo espiritual o nuestro desarrollo intelectual. Hay personas que están más avanzadas que otras, pero eso no significa que podemos humillar, ultrajar, y muchas veces es preferible dejarlos a ellos que se sientan como superiores, que en ningún momento van a hacerlo, a que yo sea capaz de agredir a otro fráter, soror o cualquier ser humano que me pueda encontrar. Sobre el desapego, ¿cómo se puede trabajar para lograr avances sobre dicha virtud? Para ello es importante aprender a compartir, a dejar de ver los fetiches monetarios, las riquezas como algo fundamental para un ser. Muchas veces el hecho de apegarnos a las cuestiones materiales no nos permiten liberarnos. En muchas veces, por ejemplo, el apego con nuestros familiares, cuando les toca su transición, es algo en lo que debemos de meditar, porque cuando llegamos a este mundo no traemos nada. Y cuando nos vamos, tampoco llevamos nada. La realidad es de que es como un espejismo que no te deja nada. Entonces, por lo tanto, el desapego tiene que ser no tener sentimiento por lo material, sino tratar de regocijarnos en el conocimiento de lo superior y vibrar en esas frecuencias nos permite alcanzar una luz muy superior a la que conocemos. ¿Puede ser el ego una herramienta de trabajo al servicio de la misión cósmica? El ego es necesario para permitir que este vehículo pueda transportar la parte fundamental de mi ser. Pero el ego no puede ser superior a las virtudes del alma. El alma es superior y tiene que permitir el ego que se manifieste. Mientras el ego no permita que se manifieste el alma y quiera ocupar el lugar del alma, entonces va a ser un obstáculo. El ego tiene que dejar de ser un obstáculo y permitir que el alma fluya como esa energía superior que todo lo ve, que todo lo puede y no hay imposibles para él. Al principio de su exposición se refirió al texto: muchos son llamados y pocos los elegidos.
¿Será un poco elitista o se necesita mucho esfuerzo físico y espiritual? Cuando decimos que son muchos los llamados y pocos los elegidos, nos referimos a nuestros templos, a nuestros organismos afiliados, llegan muchos y que esperan encontrar el abracadabra o las cosas fáciles, la magia de hacer y deshacer, hacer aparecer algo, hacer desaparecer algo. Pero la esencia no es esa. La esencia es algo superior. Entonces ellos creen en otras cosas. Ellos creen otras cosas y por eso ellos se van. No saben ni por qué llegaron. Pero estas personas son pocos las que se quedan. Y el que se queda es aquel que ha avanzado mucho. Aquel que está dispuesto a darlo todo por eso, por ese sentimiento especial que tiene. O sea, no es elitista, sino que son muchos los llamados, pero son pocos los que son capaces de pasar las primeras pruebas, las segundas pruebas, las terceras pruebas, hasta alcanzar la maestría del ser. Son pocos. Dice, si la humildad es tan importante en nuestro crecer como, si la humildad es tan importante en nuestro crecer, ¿cómo podemos hacer con las personas que gustan de hacernos adulaciones frecuentes? Tenemos que tratar de evitarlas. Cuando escuchamos eso, es más práctico cambiar de tema. Porque si nosotros adulamos a alguien o nos dejamos adular, estamos creando condiciones que no son muy buenas. Cuando alguien alude a alguien, ¿qué se piensa? Algo quiere este bandido. Y cuando tú adulas a alguien, ¿qué piensa el otro? Que algo quieres tú. Por lo tanto, no es bueno. Porque no hay sinceridad en esas adulaciones. En cambio, si lo que pasó estuvo bien, hasta allí, ahí murió. Lo que hiciste bien, estaba bien hecho, ya está, ya pasó. Pero no estar, darle a la matraca. Yo creo que es importante tener bien definido eso. Y realmente eso lo miré lo he visto en muchos libros, que la adulación no es nada bueno. Dice, Frater Luis, ¿cuál es el origen del miedo? El origen, Sí, el origen del miedo. el origen del miedo es la ignorancia. La ignorancia de conocer, de saber lo que va a ocurrir. La incertidumbre te da miedo. El no saber qué es lo que va a pasar en este mundo después que pase la pandemia es miedo. ¿Por qué? Porque es desconocimiento. Es falta de ese conocimiento que requerimos para dar una respuesta correcta a las futuras situaciones que se van a presentar. El miedo se origina en la ignorancia. ¿La empatía también es un valor, Rosacruz? Claro que sí, la empatía, tenemos que tener empatía para poder ser justos. Aquí tengo otra que dice,
¿Cuál es el límite de la tolerancia? Nuestro pasado imperator ha dicho sobre la tolerancia que la tolerancia guíe nuestros pensamientos, palabras y actos, pero que no sea un pretexto que iría en contra de nuestros ideales. La tolerancia requiere de mucha paciencia. Y nuestra paciencia, nuestra tolerancia tiene que llenarse de más paciencia. De tal manera que podamos llenarnos de inteligencia para saber superar, buscar los elementos donde coincidimos, aquellos elementos que nos unen y apartar aquellos elementos que nos separan. La tolerancia tiene mucho que ver con esa forma de llevar las cosas. O sea, la tolerancia no solo significa que te voy a tolerar X acción, pero también yo voy a tener que hacer mis acciones, yo voy a tener que hacer mi trabajo para que tú me entiendas, si acaso no me entiendes, para que tú llegues a un acuerdo conmigo. Hay aquí muchos elementos de negociación en algunos casos, y en esos casos de negociación podemos encontrar ganar, 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 perder, perder, ganar, y un sinnúmero de elementos que te tienen que hacer meditar sobre los distintos pasos que vamos a tener. Pero sobre todo la paciencia, la tolerancia tiene que ser un elemento fundamental en nuestras vidas para poder llevar a la humanidad hacia la paz profunda que tanto anhelamos. Dice, un frater comenta, dice, usted dice que hay que controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos y que hay que dar y amar. Ahora, esa humildad está más cerca por la coyuntura internacional de la cuarentena obligada en muchos de nuestros países. La humildad tiene que ser un elemento diario en nuestras vidas. O sea, hacer las cosas no para que te reconozcan, hacer las cosas sin esperar nada a cambio. La humildad tiene que ir más allá. Cristo, Jesús, el Cristo, el Maestro Jesús, fue una muestra de humildad. Incluso llegó hasta entregar su vida, hasta el sacrificio, para manifestar esa humildad. Hay que luchar contra la prepotencia, el engreimiento, la mala intención. Y hay que cultivar la humildad, porque la humildad nos va a ayudar en todos los campos. Y no podemos alcanzar la luz mayor si no hemos alcanzado la humildad. La humildad es fundamental, es el elemento, es la piedra angular sobre la que se fundamenta todo lo que se va a hacer. Una pregunta más que dice, ¿cómo podremos mantener firme el balance y el rumbo del trabajo y el rumbo al trabajo místico y no flaquear en las complacencias temporales de nuestros arraigos humanos? En la medida que nosotros cultivamos las virtudes, los años se acercan, te vuelves más sabio. En la medida que cultivamos las virtudes, nos acercamos más a la maestría. Y esa maestría es lo que nos hace mejores personas, mejores seres humanos, capaces de trascender
en el tiempo y el espacio. De acuerdo. Bueno, pues con esta última pregunta, Frater, vamos a cerrar. No sé si me escucha por ahí el gran maestro. Sí, aquí estoy, déjame, a ver si puede, aquí estamos. Luis, gracias por esta majestuosa conferencia que nos has brindado.